Bien, mis estudiantes del Diplomado de Nómina y Prestaciones Sociales. Vamos a hablar hoy de la nómina. Y antes de hablar de la nómina, tenemos que entender que este es un documento y como tal un documento es un escrito en papel u otro tipo de soporte con el que se prueba o acredita una cosa, sea un título o algo que sirva para ilustrar hechos del pasado. Dicho esto, la nómina, en definición muy sencilla, resulta ser el documento con el cual se acredita la liquidación de salarios de un trabajador y todos los elementos que se desprenden de un contrato laboral. Esta se divide en tantas partes sea necesaria, dependiendo del nivel de detalle que se le quiera dar y de la organización que la elabore, sin perder de vista que existen unos elementos mínimos que toda nómina debe contener. Así podemos encontrarnos entonces con una empresa o con un empleador, puede ser una persona natural, que tiene una nómina muy sencilla, pero eso sí, con todos los elementos que se requieren para poder liquidar y que nos sirva de soporte para poder en adelante justificar cuáles fueron los valores que se cancelaron. Este documento representativo de los pagos mensuales a los trabajadores debe contener la identificación clara e inequívoca del nombre del empleador, pudiendo ser una persona natural o jurídica, como ya les había comentado. Es importantísimo el nombre e identificación de los trabajadores vinculados con ese empleador a través de un contrato. No vamos a encontrar una persona que no sea empleado dentro de la nómina mensual de ese empleador. Entonces, a todos ellos se le cancelarán los conceptos salariales y no salariales partiendo del sueldo pactado, los días efectivamente elaborados con reconocimiento efectivo de su descanso, así como de la liquidación de los trabajos suplementarios como de horas extras, de recargos dominicales, cualquier trabajo suplementario del mes, dando como resultado el total devengado. Es decir, todo aquello que nos permite a nosotros ir sumando se denomina devengos. Ahí mismo, dentro de la nómina, hay una parte en el que se descontarán conceptos autorizados por normas legales como los descuentos para aporte al Sistema General de Seguridad Social, específicamente EPS, Fondo de Pensiones, y también encontraremos los documentos autorizados por normas tributarias como las retenciones en la fuente. Cuando hablamos de documentos se refiere a esos que nos permiten tomar deducciones y rentas exentas para generar una deducción o descuento por retención. Ustedes a estas alturas ya conocen y manejan los descuentos por orden judicial como los embargos, descuentos autorizados por los trabajadores como aportes a AFC, pensiones voluntarias, libranzas, ahorros y créditos en el fondo de empleados, cuotas sindicales o gremiales, donaciones, etc. Estas en su totalidad formarán las deducciones que restadas a los devengos mencionados anteriormente dan como resultado el valor a pagar. ¿Okay? Pero eso no queda allí. La liquidación de la nómina mensual también relaciona y calcula para su reconocimiento contable las obligaciones por parte del empleador, específicamente las apropiaciones o porción correspondiente a la seguridad social, es decir, el 8.5% para salud de los empleados que devenguen más de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el 12% para pensión, el porcentaje que le corresponda para la ARL según el riesgo en que se encuentre el empleador por sus actividades. Puede ser de riesgo 1, que es lo más bajo, hasta el riesgo 5, que es el más alto el porcentaje. Igualmente se calcularán las prestaciones sociales correspondientes al mes que deberán ser provisionadas, registradas, contabilizadas para el reconocimiento a los trabajadores y su posterior cancelación. Entonces miren cómo dentro de la nómina vamos a encontrar unos conceptos que obligan al pago dentro del mes y otros que lo que hacen es prever que se deberán pagar unas costas a futuro, unas apropiaciones para la prestación social. Las nóminas han dejado de ser hoy día manual. Ya no vamos a hacer esas nóminas, digamos, a mano, incluso en el Excel. El Excel para mí todavía sigue siendo manual.
migrando a nóminas sistematizadas que se integran a través de interfaces a los programas de contabilidad, ofreciendo un proceso más ágil y seguro, libre de errores de digitación, entre otras ventajas. Actualmente existen empresas dedicadas al cálculo, liquidación y generación de archivos planos con destino a las entidades financieras para el posterior pago a cada trabajador. Estas se conectan con los aplicativos o smartphones de los trabajadores y les notifican en tiempo real la cancelación de nómina con el lujo de detalles y un registro estadístico. Asimismo, encontramos software que ya tienen integrado todo el manejo de personal, no solamente la liquidación de nóminas, sino todo un manejo estadístico de, digamos, tiempos muertos, de una serie de documentos que les sirven al área de gestión humana para tomar decisiones en cuanto a, digamos, el tema de los trabajadores y su tiempo. Entonces, nuestro punto de partida para liquidar o parametrizar la nómina siempre será el contrato laboral, es decir, lo pactado entre el trabajador y su empleador, considerando los días efectivamente laborados. Específicamente nos referiremos en gran medida a los contratos con derechos a liquidación de trabajo suplementario por su complejidad, nivel de detalle y efectos en la liquidación de la seguridad social y prestaciones. Hablaremos de días liquidados, horas extras, recargos por trabajos dominicales y festivos, horas nocturnas, etc. Para ello debemos basar nuestro actuar en las normas laborales que hacen referencia al trabajo suplementario, por allá en el artículo 159 del Código Sustantivo del Trabajo,